¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Continuamos con esta hermosura del Sermón del Monte. La máxima enseñanza, todas son majestuosas, maravillosas, magistrales. Y aquí con algo bien difícil de cumplir y muchas veces de entender: el amor hacia los enemigos. Ya vimos la ley del talión y el encabezamiento nos dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Ya lo miramos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que quiera obligarte a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Vamos a mirar estos 3 puntos. Hay un cuarto que lo dejaremos para la próxima charla, porque son bastante complejos y altamente malentendidos. Cuando nos dice no resistáis al que es malo, no hay una contradicción. Cuando nos dice el apóstol Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hay que resistir al diablo y el diablo es el malo. Y el apóstol Pedro y Juan también nos dice, y San Pablo nos dicen que hay que resistir al malo, pero a Satanás. Pedro dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que estos padecimientos están ocurriendo a vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que resistir, por supuesto, a Satanás, pero al que no hay que resistir es a aquel que nos está persiguiendo y oprimiendo. También esto tiene sus límites, y vamos a mirar que esto no se puede ver con total literalidad. No podemos ir entregando las llaves del carro cuando cualquiera venga y nos diga: entregue las llaves de su carro. Muchas veces las entregamos porque cuidamos la vida, porque nos están amenazando con un arma. Pero si nosotros podemos salir corriendo, meterle el acelerador y perdernos, pues estamos defendiendo lo que es nuestro. No quiere decir que no podemos acudir a los tribunales, porque el Estado es servidor de Dios, lo hemos visto y lo dice en Romanos capítulo 13. Toda la autoridad proviene de Dios, de manera que el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y para eso están los magistrados, para infundir temor al malo, para castigar al malo y no al bueno. Teme, obedece la ley y tendrás alabanza de Dios, tendrás aprobación de Dios, contrario a lo que se está haciendo en nuestros países latinoamericanos y propiamente en Colombia. En todos está, donde el malo se ha tomado el poder y el poder no castiga al malo y sencillamente se le está pagando al delincuente para que no cometa delito. Y eso es un despropósito y va contra la voluntad de Dios, ¿sí? Pero vamos entonces a mirar los 3 punticos. Es resistir al Satanás, al maligno, ¿sí? Pero no resistir a la persona que nos quiere hacer daño, sino sencillamente nuestro encargo es encomendar la causa al que juzga justamente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecían no contestaba con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomienda la causa. Yo particularmente he encomendado la causa. Callarse frente al agravio no es fácil, pero lo aprendemos. Y cuando yo veía esto, decía y no era un creyente, decía: el papel puede con todo. Nos dice el primer punto es: antes al que quiera te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y para que te hieran la mejilla,
el derecha tendría que golpearte o con la izquierda, porque si te golpea con la derecha te va a golpear, entonces es en la mejilla izquierda. Pero resulta que en la antigüedad y para la época en que esto fue escrito, un golpe dado con el dorso de la mano era un agravio y era un insulto. No era en sí el daño causado por el golpe, sino el insulto y lo humillante que esto era. Entonces nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo frente al agravio, frente al insulto y frente a la ofensa: vuelve más bien la otra, agacha tu cabeza, no es fácil, nos están oprimiendo, nos están acosando. Agacha la cabeza y encomienda la causa y Dios te defenderá. Lo he puesto en práctica, mis amados, y he visto cómo es la oportunidad para dejar actuar a Dios en beneficio nuestro. Me han agraviado, me han difamado. Este es un paquete completo. El carácter del hombre de Dios es aquel que es pobre en espíritu, reconoce su ruina espiritual. Aquel que llora por su pecado. Aquel que es manso y humilde de corazón, que se somete y obedece a Dios, que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed y necesidad de Dios. Aquel que es misericordioso, aquel que es limpio de corazón, aquel que es perseguido por causa de la justicia y aquel que es perseguido por causa de Cristo. Es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te ponen en pleito y cuando te persiguen y te ultrajan, es lo que es mi enseñanza recurrente. Y tú metes la mano para arreglar el conflicto. ¿Qué hace Dios con la suya? Sencillamente la retira y te va a decir: hágale pues, mi hijo. Y cuando nosotros metemos la mano, enredamos la pita, enredamos las cosas, de manera que, número uno, frente al agravio, al insulto, al vituperio y aún a la difamación, me han difamado con injusticia delante de personas a las que no tendría acceso para yo decir: no, eso no es verdad. E inocentemente después me enteré que me estaban difamando frente a lugares y personajes a los que yo no podía llegar a decir absolutamente nada. Y no solo esto, sino personas a las que le extendí mi mano para ayudar, para bendecir, para apoyar, no solo económicamente, sino amorosamente, poner un hombro para que el otro llore en los momentos de angustia. Y esta persona paga mal, y no cualquier persona, sino personas llamadas de Dios, aún predicadores, maestros, pastores y servidores del Altísimo. Pero, ¿qué hacemos en este tiempo que me lastimaron? Lo único que dije fue: Señor, yo no tengo ira, yo no tengo rabia, no tengo ni siquiera enojo, tengo mucho dolor porque a esta persona no he hecho sino servirle. ¿Y cómo daña mi nombre frente a estas personas? Y ver al Señor obrando es algo maravilloso. Vemos a Dios obrando de una manera sobrenatural y limpia tu nombre, de manera que no te defiendas. Deja que Dios haga la obra. En segundo lugar, vemos un pleito legal. El primero es la ofensa, el agravio, el vituperio de alguien contra ti, de la manera que lo haga, golpeándote la mejilla con el insulto, con el dorso de la mano, para agravio y para humillación. En segundo, es un pleito legal al que te quiera quitar la túnica, entrégale la capa. Al que te quiera quitar la capa, dale al que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. La capa, y dice en Éxodo 22:26, si tomas por prenda el vestido, es decir, la capa, la parte exterior de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás, porque solo es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Entonces, esa capa era el vestido protector externo, y si se tomaba como prenda, había que devolverla a la puesta del sol.
De manera que había allí una exigencia de tipo legal y Dios está diciendo, no la resistas. Jesús está diciendo que el cristiano nunca insiste en sus derechos, sino en sus obligaciones, en sus deberes, en sus compromisos. El cristiano es un servidor de buena gana y no estar exigiendo mis derechos, me debe tanto. Aquel que hace solo aquello por lo que se le paga, nunca recibirá mayor paga por lo que hace. Pero cuando tú haces más y en buena voluntad, con espíritu de servicio y con amor, aquel que te paga por lo que haces, verá tu amor, tu espíritu de servicio, que no eres el que trabaja de manera legal. A las 6 de la tarde me voy y desde las 5:30 se está arreglando para partir. Y no se quedan un minuto más. Dejen tirado lo que dejen tirado. No, con espíritu de servicio, amoroso y servir de manera extra. Porque si aquel al que le servimos no lo ve o no lo reconoce, Dios lo ve. Y el que dijo que el obrero es digno de su salario es nuestro Señor Jesucristo y no ningún hombre. Si aquel no te retribuye de manera generosa a tu trabajo generoso, te lo aseguro que Dios hará que se te retribuya por otro lado y te vendrá, porque el obrero es digno de su salario. Y por último, tenemos el punto donde dice al que te quiera, al que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Este ya era una exigencia de tipo legal. Los persas desarrollaron un sistema de correo supremamente excelente y ellos llevaban el correo y donde llegaban y los cogió la noche, ellos podían buscar alimento y hospedaje donde quisieran y estaban obligados a hacerlo. Esto se desarrolló y tomó parte en la policía o en los soldados romanos y obligaban a la persona, como ocurrió como Simón de Cirene, a cargar la cruz a nuestro Señor Jesucristo y era una obligación. Lo que nos está diciendo es aquel que por exigencia legal lo tenías que hacer, no lo hagas de mala gana, no lo hagas, presta el servicio de buena gana, de manera amorosa, y mientras prestas el servicio, honra y glorifica a Dios. Y hazlo con la milla extra, haz más de aquello por lo que se te paga, sirve de buena voluntad, no sirvas de mala gana. Sí, el servicio limitado o el servicio a regañadientes no produce buenos beneficios. Y el cristiano no es aquel que está reclamando sus derechos continuamente. El cristiano es aquel que está dispuesto para servir de buena voluntad. He podido desarrollar un espíritu de servicio que, se los digo, mis amados, no me da pereza absolutamente nada. Sirvo con agrado y glorifico a Dios. Dice la Escritura, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios de manera generosa, de manera amorosa. Hazlo, lleva la carga 1 milla extra. Haz más de aquello que se te pide o que se te exige y tendrás alabanza de Dios. Si no te reconocen una moneda adicional, no importa, Dios la enviará por cualquier lado. Entonces, mis amados, nos dice Primera de Pedro 4:19 para concluir que el que sufre, el Hijo de Cristo, el Hijo del Eterno, del Padre Dios, nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estás sufriendo
si estás siendo perseguido, si estás siendo ultrajado, si estás siendo manipulado, si te están ofendiendo, si te están defraudando, si diste dinero de buena voluntad y de manera generosa y no te lo están reconociendo de la misma buena voluntad, puedes sencillamente mencionarlo, pero no te enfurezcas. Y ni siquiera hay que ir a un tribunal para decir lo hice. Encomienda la causa y sirve amable y amorosamente. El cristiano, mis amados, entonces concluyendo, nos dice que no debe tener resentimiento ni buscar revancha por el insulto, en primer lugar. En segundo lugar, el cristiano no debe regirse por sus derechos legales o por otros que crea poseer. Y en tercer lugar, el cristiano no debe reclamar derecho a hacer lo que le dé la gana, sino saber que su deber es siempre dar ayuda, apoyo al necesitado. Mis amados, no te acostumbres a reclamar derechos, sino aprende a ser un servidor de buena gana. ¿Cómo se logra? Ponte en las manos del Señor. El Espíritu Santo te equipa y te capacita. Y si eres un servidor de Dios y estás manipulando, engañando y defraudando, te las verás con Dios. También se la verá con Dios, sea o no servidor de Dios. Pero conviene servir a Dios de buena gana y al prójimo de buena gana en el nombre de Cristo. Inclina tu rostro, ponte en las manos del Señor Jesús y el Espíritu Santo lo hará por ti. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Enséñame, Señor, a ser un servidor de buena gana, a no vengarme, a no desquitarme, Señor, ante la ofensa o el agravio. Amado Salvador, poderoso Dios, a no reclamar, embargar, Señor, y perseguir y oprimir a aquel que me debe. Nos dice la palabra que suframos más bien el agravio, poderoso Dios. Y Señor amado, que aprendamos a llevar la milla, la carga, la milla extra. Señor, ser servidores de buena voluntad, como lo hiciste tú, mi Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, y nosotros recibimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.